el diálogo bíblico de esta noche, mencione las 3 enseñanzas más valiosas recibidas de sus padres y por qué las recuerda. 2 que quieran participar. Lo ajeno no se toca. A ver, Pepe, lo ajeno no se toca. O sea, por ejemplo, es una señora de pequeñito. O sea, Duro porque estamos grabando, hable duro. si yo llegaba a la casa con algo, o sea, inclusive una pelota, algo que me encontrara, ¿dónde encontró eso? No, a ese moverlo de vuelta, no lo encontró. No era casi donde andamos. Esa es una, son 3. ¿Ah, son 3? Bueno, esa en cuanto a. Desde pequeñito nos enseñaron eso. Ya cuando fui más adolescente, ya digo, lo hago con la mujer ajena. O sea, lo ajeno no se toca. Sí, porque ya uno ya de la mujer casada, de la mujer ajena. Todas las enseñanzas que me marcó. Y lo otro que me enseñó mi papá es a trabajar duro. Él me decía, bueno, si es trabajo, viene de trabajoso, ¿no? Entonces, significa Que es duro. Muy bien. O sea, lo influenció a usted bastante su papá. sí. Esas 3 enseñanzas las dio su papá. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro que quiera participar? Mi papá. Bueno, Fernel y luego Oscar. Duro. Mi papá me dijo un día, cigarrillos, nunca. Un prostíbulo, nunca. Y mi mamá me dijo un día antes de casarme, no sea vago, porque Lili no va a querer un hombre vago. Entonces, ¿Un día antes de casarse? no, antes de casarme, un día no, perdón, lo dije mal, antes de casarme, me dijo eso. Un día. O sea, sí, un día, o sea, Ah, en una época. Ella me dijo, Pero ya era novia de Lili. ya sí. O sea, más o menos, ¿qué edad tenía? No, tiene 30. Ya todavía dándole enseñanza ahí la hermana Mati. Qué linda. Oscar. Bueno, el papá te dio, pues ya parecía que la del Pepe y lo que le enseñó fue cómo correr. Esto, que ya lo había agarrado. O sea usted sí toca lo ajeno. El otro era, bueno, el papá pues era un camionero prácticamente, entonces era su título primaria, pero algo así como la cara del paciente hace milagros. Y eso era como de decirme a mí que cuando yo tengo un problema, no hay que esconderse, hay que poner la cara. Si uno pone la cara, la gente cree que quiere arreglar o quiere. O sea, responsabilidad. Y la otra era del trabajo. Me decía, nunca se quede con trabajar, ¿qué es importante ahora? Para que amara el trabajo. Muy bien, excelente. Los padres son determinantes en la formación de valores en la vida de sus hijos. Lastimosamente, en nuestra época los padres han delegado esa tarea de la crianza a otros. ¿En quiénes o en qué? Maestros, colegios, Los abuelos, los maestros, los maestros, sí. las niñeras, Las niñeras, aquí las tengo muy los bien. teléfonos. Los celulares y los jardines infantiles, diríamos los influenciadores, los youtubers, y la lista podría continuar. Padres entregando el privilegio de la crianza de sus propios hijos. Hitler veía en la niñez y la adolescencia el futuro de su causa, el futuro del nazismo. Él creía lo siguiente: quien tiene la juventud tiene el futuro. ¿Qué tal la frase de Hitler? El pensamiento. Quien tiene la juventud tiene el futuro. Y definitivamente no estaba equivocado. Y por eso nosotros tenemos que trabajar, amados, porque eso es una verdad. Quien tiene la juventud tiene el futuro. ¿Y qué está viviendo nuestra sociedad? Pues que unos cerebros quieren tener la juventud. Porque si saben que tienen la juventud, obviamente van a arrancar desde mucho antes, lo tienen todo. ¿Sí?
Por eso fue que Hitler enfocó todos sus esfuerzos para adoctrinar a los niños y a los adolescentes por medio de las instituciones gubernamentales de su momento. Con estos tres objetivos: glorificar a Hitler, aceptar la guerra como un deber patriótico y abrazar los principios de antisemitismo, xenofobia y nacionalismo extremo. Y ustedes conocen la historia. Lo logró. Lo logró. ¿Cómo era la frase de Hitler? El que tiene la juventud. Quien tiene la juventud, tiene el futuro. En nuestra serie Sabiduría de lo Alto, basada en el libro de Proverbios, hoy vamos a ver el tema titulado Instruye a tus hijos. Por favor, yo les animo a que demos este tema con pasión, desde nuestro corazón, convencidos de esa verdad. Quien tiene la juventud tiene el futuro. Pidámosle al Señor que nos use poderosamente en nuestros diálogos bíblicos para hablarles al corazón a los padres, y que los padres seamos estremecidos con esta palabra. 5 preguntas para responder en nuestro corazón. No hay que responderlas audiblemente. La primera: ¿está instruyendo a sus hijos con la palabra de Dios? ¿Usted está haciendo eso? Segunda: ¿asume su rol como papá o mamá en la formación de sus hijos? Tercera: ¿está delegando en otros su responsabilidad de instruir a sus hijos? Ay, no, que lo haga la iglesia. Ay, no, esto, lo otro. ¿Lo está delegando? 4: ¿ha dejado de instruir a sus hijos porque piensa que ya están grandes? Y 5: ¿es usted para sus hijos un modelo de intachabilidad? Esas 5 preguntas para responder allá en el interior del corazón. ¿Cuál es el propósito de este diálogo bíblico? Enseñar que la formación de los hijos es responsabilidad de los padres. Punto. No de otros, de los padres. Y la cita bíblica, Proverbios 22:6, que como dice, Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. muy bien, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. 4 preguntas inductivas a este versículo tan diciente y tan profundo. Pregunta número 1: ¿qué hay que hacer con los hijos? Instruirlos. Número 2: ¿cuándo hay que instruirlos a ellos? Bueno, son niños. En la niñez. En la niñez. Número 3: ¿en qué hay que instruirlos? El camino correcto. Y una aplicación entonces sería en la palabra de Dios, ¿cierto? Y número 4: ¿qué puede pasar si hacemos esto? Que en su vejez no abandone ese camino. No abandonarán el camino correcto en la vejez, ¿cierto? Y dije puede porque ustedes saben muy bien que proverbios son principios de vida que podrían tener su excepción. Y por eso utilicé la palabra ¿qué puede pasar si nosotros instruimos a nuestros hijos en el camino correcto? Vamos a ver 5 principios para instruir a los hijos. Todos los principios basados en el libro de Proverbios, ¿sí? Porque la serie se trata del libro de Proverbios. Principio número 1: empiece temprano. Empiece temprano. Proverbios 13:24, pero en la Reina Valera del 60. Dice:
El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué nos enseña ese texto en esta versión? Que hay que pensar rápido. ¿Cómo era que decía Spurgeon? ¿Cómo era que decía? Empiécele a enseñar temprano a sus hijos la Biblia porque ellos desde temprano empiezan a pecar. Decía Spurgeon. Dios nos da hijos pequeños. Eso se lo digo en el curso prematrimonial a las parejitas. Dios nos da hijos pequeños y blandos para que les demos forma. Así son los bebecitos, pequeñitos y blanditos. Los niños no tienen músculos como Fernel, ¿cierto? No, ellos son blanditos y uno les va a dar forma. La pregunta es, ¿qué forma les está dando usted? ¿Qué forma les está dando usted a sus hijos? Aquí el proverbista decía que a los hijos hay que corregirlos ¿desde cuándo? Desde temprano. ¿Eso quiere decir? Muy pequeños. Muy bien, Panchita, desde bebecitos. Pero hoy día son muchos los padres que piensan así. Es que el niño está muy pequeño. Es que el niño o la niña no entiende. Más adelante yo lo voy a corregir. Cuando los padres hacen esto, según el proverbista, ¿qué están haciendo? Deteniendo el castigo. Aborreciendo a sus hijos. Aborreciendo a sus hijos. Amados, el cerebro, el corazón y el comportamiento de los individuos son más maleables en sus primeras etapas de vida. Eso está demostrado. Demostrado, amados. Y van siendo más resistentes a la formación en la medida que van creciendo. Eso está comprobado, ¿no? Desde los estudios de la conducta humana. Pues Dios, que fue el que nos hizo, ¿cierto? Nos hizo precisamente de esa manera porque Él tenía el propósito de que nosotros fuéramos cableados y formados por nuestros padres. Ese fue el propósito. Los primeros años son cruciales en la formación del carácter. Los primeros años. Si nosotros logramos sembrar la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos, en esos años, muy posiblemente ellos se levantarán con temor de Dios. Yo les animo a que insistamos eso a los hermanos. A algunos les va a dar dolor en el corazón porque ya los hijos están grandes. Pero vamos a tener también papás que tienen hijos pequeños, ¿cierto? Que ellos escuchen esta palabra. Están en el momento. Los padres sabios inician muy temprano la formación de sus hijos desde el vientre. Desde el vientre empezamos a imponerle las manos, a orar por ellos, a hablarles de nuestro Dios desde el vientre. Entonces, primer principio, amados. El primer principio para instruir a nuestros hijos, empiece temprano. Segundo principio, se requiere a los dos. Se requiere a los dos. Proverbios 1:8 dice: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Amados, Dios es perfecto en todo lo que hace, en todo lo que Él diseña. Es el diseñador por excelencia. Y en su sabiduría, les decía yo en el encuentro de parejas, Él estableció que para criar hijos se necesitan dos: papá y mamá. Esos dos roles son necesarios para la crianza. Por lo tanto, los padres deben esforzarse en participar activamente en esa instrucción de sus hijos.
¿Qué pasa si hay desequilibrio? Los va a afectar negativamente a los hijos. ¿Cuántos hijos están refugiándose más en la mamá? Porque la mamá es indulgente, porque la mamá es permisiva, porque la mamá les tapa, o viceversa, se refugian en el papá. Cuando uno de los dos no instruye, está menoscabando la formación de ese hijo. Este versículo, el 1:8, nos muestra que el papá corrige y la mamá enseña. Pero no, ¿será que no se puede cambiar? Claro que sí. Hay roles, ¿cierto? Hay funciones que son intercambiables, o más bien roles no, acciones dentro del rol que son intercambiables. ¿Un papá puede enseñar? Claro que sí. ¿Una mamá puede corregir? Claro que sí, ¿cierto? Entonces, esto es un trabajo en equipo. Formar a nuestros hijos es un trabajo en equipo, es un trabajo de dos, y nosotros, por lo tanto, no debemos prestarnos para desautorizarnos, ni mucho menos dividirnos. ¿Pero qué se ve hoy día? Hoy día se ve que los papás tienen preferencias y en consecuencia los hijos también tienen preferencias. Hay hijos que prefieren al uno sobre el otro. ¿Por qué? Sus papás le modelaron. Sus propios padres. O sea, los padres se encargaron de dividir a sus propios hijos. Una mamá no debería desautorizar al papá cuando corrige y viceversa. Un papá no debe desautorizar a una mamá cuando está corrigiendo. Debemos apoyar la corrección. Debemos apoyar la instrucción. Si hubiera de pronto un desatino, una equivocación, una injusticia, de pronto en una corrección, ¿qué debería hacer el cónyuge que se da cuenta de eso? De forma privada, hablar con el papá, con la mamá. No, amor, me parece que no lo hiciste bien, por esto y esto, pero nunca delante de los hijos. Ellos van a querer sacar ventaja porque los hijos son manipuladores. Si ellos notan eso, ellos, ay, mi papá sí me quiere, ay, usted no es como mi mamá. Y ellos se encargan también de dividir a los padres. La unidad en la formación y disciplina de los hijos los bendice enormemente. Pero hay unidad. La división los destruye en igual o peor medida. Así que debemos determinar como padres qué queremos para nuestros hijos. Se requieren dos. Se requieren que los dos estén activos. Ojalá que los papás varones entendamos eso. Es muy importante nuestro rol. Ojalá que las mamás entiendan eso. Es demasiado importante el rol que ellas desempeñan. Entonces, 2 principios para instruir hijos. Empiece temprano. Número 2. Se requiere 2. Número 3. No delegue la instrucción. Por favor, eso no lo delegue. Hay otras cosas que usted podría delegar, esa no la puede delegar. La instrucción no se puede delegar. Proverbios 31:2 dice: ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis votos al Señor? Algo evidente en este versículo es que el hijo de esta mujer era de ella. Era ella. ¿Cuáles son las expresiones que aparecen ahí? Yo las tengo subrayadas. Mío, hijo mío, mis entrañas, ¿fruto de qué? De mis votos al Señor. Así que lo que quiero enfatizar es que si los hijos son nuestros, ningún otro debería ser quien los críe. Se lo repito. Si los hijos son nuestros, ningún otro debería ser quien los críe. Porque me parece una total ironía tener hijos para que los críe otro.
irracional, ilógico. Esa no es responsabilidad, como lo dijimos al principio, ¿de quiénes? De los abuelos, de los maestros, de los jardines, de los vecinos, de la iglesia, de los celulares. Esa es nuestra responsabilidad, de nadie más. Hacen bien los padres cuando se ponen de acuerdo. Y por favor, si usted está en desacuerdo me lo dice, pero debe transmitir esto. Esto hay que transmitirlo. Hacen bien los padres cuando se ponen de acuerdo para que la mujer se quede en casa cuidando y formando a sus hijos. Porque ese es el diseño divino. Es el diseño de Dios. Obvio, si ella se queda en casa con ese fin. Porque hay mujeres que se quedan en casa pero no educando, no criando, no instruyendo, sino viendo series, chateando, desperdiciando el tiempo. No, si se queda en casa, que se quede ¿para qué? Para instruir, para criar, para formar. Pero cuando los padres se ponen de acuerdo para salir los dos a trabajar a expensas del cuidado de sus hijos, así ellos no lo digan verbalmente, ¿qué están demostrando? Que sus hijos no les importan mucho. Pueden decir otra cosa con sus bocas. Ay, amo a mi hijo, ay, mi niña, eso. Pero si se pusieron de acuerdo de salir los dos a trabajar a expensas del cuidado de sus hijos, ellos están transmitiendo algo. Entiendo que hay situaciones de situaciones. Entiendo que literalmente hay mujeres que si no salen a trabajar para apoyar a sus esposos, entonces no va a haber comida. Pero yo creo que Dios es justo y pesa los corazones y las motivaciones. Hay mujeres que literalmente salen a trabajar porque es que no quieren estar en casa y ven el trabajo de casa como lo peor. Están demostrando que no aman a sus hijos. Y hay hombres que obligan a sus esposas a salir a trabajar porque no quieren ellos ponerle el pecho a la brisa. Eso es demostración de que no se aman a los hijos lo suficiente. ¿Será que los abuelos pueden colaborar? Sí, pero que sea colaborar. Ellos no tienen el papel protagónico de la crianza, de la instrucción. ¿Esa es de quién? De los papás. Y si los padres renuncian a tener cosas por tener tiempo para los hijos, para educarlos, han hecho el mejor negocio de su vida. El mejor negocio. Y con toda seguridad Dios honrará a tales padres y ellos más adelante van a ver esas semillas que sembraron convertirse en fruto. Amados, quienes deben criar a sus hijos son sus padres. Son los padres de esos hijos, no otras personas. Oiga, ¿cómo le ha hecho daño este pensamiento de este mundo, de esta sociedad a la iglesia, no? Por ahí me estoy viendo una serie con mi esposa. La serie se llama como El amor toma su tiempo. Es una serie de películas, son como 10 películas, como una hora y 15, hora y 20, bonitas. Y las he mirado y he venido analizando cómo se ha venido degenerando la sociedad. Estas son películas del viejo oeste, no le digo todo, son antiguas, y tienen un mensaje cristiano. Y el formato de casi todas las películas es el hogar, la importancia de Dios en el hogar, la importancia de la familia. Pero desde ahí yo empecé a ver cómo el feminismo empezó a salir. En esas películas, el feminismo. O sea, cómo el maligno logró de alguna manera desestabilizar a los hogares haciéndoles creer de que la mujer tenía que salir para alcanzar cosas. Porque eso no pasaba antes. El hombre era el que salía a buscar el sustento. La madre quedaba en casa enseñando, instruyendo, y el hombre venía a reforzar. Era un hombre honorable, era un hombre de trabajo, pero también era un hombre de fe.
era un hombre que transmitía la enseñanza. Entonces, recalquemos eso, amados. ¿Cuál es el principio número 3? No debemos delegar la instrucción en nadie. En nadie. Número 4, cuarto principio para criar hijos, para instruir hijos. Este me súper encanta precisamente por el estadio de vida en el que me encuentro. Continúe hasta el fin. Proverbios 5, 20 al 21, presten la atención porque les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué, hijo mío? 5, 20 al 21. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos años tiene este hijo? ¿Y cómo lo sabemos? Muy bien, es un hijo adulto. ¿Y cómo lo sabemos? Porque habla de sus deseos por la mujer. Muy bien, este hijo ya es un hijo grande, es un joven que ya está en la capacidad de ¿qué? De tener relaciones sexuales, de cometer adulterio. Es precisamente lo que lo está previniendo su papá. De hecho, si uno sigue mirando el texto, se da cuenta que este muchacho ya está casado. Y su padre lo está instruyendo para que disfrute de su sexualidad solo en el santo estado del matrimonio. El hijo puede estar muy grande, pero este papá sigue viendo los peligros que corre su hijo en esta vida, en este mundo caído. ¿Y qué hace este papá? Lo advierte. Lo advierte. Le habla con franqueza. Le habla con la verdad. De manera firme, obviamente de manera amorosa. Yo creo que uno de los errores que cometemos los padres es que cuando vemos que nuestros hijos han crecido o incluso quizás ya salieron de la casa, entonces creemos que ya nuestra labor terminó, ¿cierto? No, amados, la labor de influenciar a nuestros hijos continúa. Obvio que no podremos hacerlo como antes, que ese sería un extremo nocivo. Pues yo ya no puedo tratar a mi hijo como un niño, ni como un adolescente, ni siquiera como un joven. Si ya está fuera de casa, lo trato como un adulto. Pero yo sigo teniendo influencia sobre ese hijo, sobre esa hija. Este papá le sigue infundiendo temor de Dios a su hijo, a pesar de que ya es un hombre hecho y derecho casado. ¿Cómo lo sabemos? Por estas palabras que le dice: nuestros caminos. O sea, ya le habla de igual a igual. No le dijo: hijo, tus caminos. No. Hijo, nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Oiga, qué papá sabio. ¿Cierto que no existen las categorías de es padres y es hijos? No existe y nunca van a existir. Por lo tanto, siga siendo padre. Siga influenciando a sus propios hijos. Sígalos aconsejando, ayudando, motivando y cuando sea necesario hasta regañando. Si mi hijo Miguel, que ya está fuera de casa, requiere un regaño, con todo el gusto, lo voy a regañar. Con todo el gusto. Como somos sus padres, este honor y esta responsabilidad la tendremos hasta el fin. Hasta el fin. Dichosos los hijos que sus padres no renuncian a su llamado de influenciarlos siempre. Dichosos esos hijos.
Ese papá que se acerca y otra vez, hijo, acuérdese. Hija, por favor. Ay, mamá, yo ya estoy grande, sí, hija, pero yo ya viví. Yo conozco, yo sé, yo he vivido, yo he experimentado. Hija, escucha esto, escucha la palabra. Ese papá que insiste, ese papá que, diría el pelado, ese papá que retaca. Y otra vez, amado, dichosos esos hijos. Número 5. Hemos visto 4 principios de cómo instruir a los hijos a la luz de Proverbios. El primero, empiece desde temprano. El segundo, se requiere a los 2. Número 3, muy bien, no delegue. Número 4, hasta el fin. Y número 5, sea ejemplo intachable. Sea ejemplo intachable. Dice Proverbios 27, justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Bonito, ¿no? La labor de la instrucción demanda coherencia. No lo olvidemos. La labor de la instrucción demanda coherencia. Cuando nuestros hijos están pequeños, ay, ellos nos admiran, ellos nos quieren y ellos por lo general no notan nuestras incoherencias. Cuando ellos están pequeños. Pero cuando ya crecen lo suficiente, son capaces hasta de exagerarlas. La más mínima incoherencia, a ellos les parece que nosotros somos Caifás. Porque han crecido. Por eso y por honor de Cristo, cuidémonos de nuestras incoherencias. Porque ellos nos ven, pero también por honor de Cristo Jesús. Mis amados, la intachabilidad no apunta a perfección, sino a esfuerzo y consistencia en perseguir lo correcto, lo santo, lo puro, lo íntegro. No es perfección. Pero que a nuestros hijos no les quepa la menor duda. Mi papá, mi mamá siempre buscan hacer lo correcto. Siempre buscan honrar al Señor. Siempre buscan lo que es santo, lo que es puro. Dichosos los hijos que tengan un papá ejemplar, una mamá ejemplar. Por lo tanto, mientras nosotros trabajamos en formar, en darle forma al carácter de nuestros hijos, mis amados, permitamos que el Señor moldee nuestro propio carácter. Permitamos que el Señor trabaje en nosotros. Permitamos que el Señor nos afine. Como canta Dani Berríos. Yo este diálogo bíblico lo escribí antes del encuentro de parejas. ¿Cómo es que canta Dani Berríos? Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Linda canción. Bueno, yo tuve una experiencia triste, como lo he comentado, cuando entra Miguel a la universidad. Y Miguel cayó en un estado como de rebeldía, como de verme como el enemigo, el que le pone las restricciones, el que es difícil de satisfacer y demás. Por lo tanto, era complejo digamos, la relación era compleja, no le gustaba nada. Y yo pensaba en esa canción de Dani Berríos. Entonces llegué a decirle al Señor lo siguiente: Señor, yo quiero ser como tú, aunque Él no quiera ser como yo. Y esa es una oración difícil. Porque en esa oración, realmente quien está en el trono es Dios. Así mi hijo no quiera ser como yo. Así mi hijo esté rebelde.
así mi hijo esté negado a seguir a Cristo, aún así, Señor mi Dios, yo quiero ser como tú. Con la esperanza de que Dios use eso. Con la esperanza de que Dios mueva el corazón de ese hijo. Amados, en la adolescencia y la juventud, algunos no creen. Yo veo a los papás con chinos pequeños y no me creen. Ellos piensan que yo soy exagerado. En la adolescencia y en la juventud, ay, esas son las batallas fuertes de la vida con los hijos. Las batallas duras con los hijos es en esa etapa. Por lo tanto, nosotros debemos hacer un buen trabajo. Debemos esmerarnos en ser ejemplo para ellos. Yo les conté a ustedes que por ahí en pandemia una vez Santiago me dijo: papá, es que usted es hipócrita. Le dije: bueno, dígame en qué soy hipócrita. Llamé a la niña: nena, ven, acá Santiago está diciendo que yo soy hipócrita. En la cuarentena, encerrados. A ver, empiece. Le dije: esta es la mujer que ha vivido conmigo toda mi vida. A ver, empieza a decir. Se quedó callado, se quedó sin argumento. Amado, la labor de la crianza es impresionante, es demandante, pero qué bonito que nosotros podamos decirle a nuestros hijos, como Pablo le decía a la iglesia de Corinto: sígame a mí, porque yo sigo a Cristo. Yo creo que es satisfactorio poderle decir a los hijos esas palabras. Pero pienso que muchos cristianos honestamente no podrían decirle eso a sus hijos. Al menos en honestidad no podrían decirle eso a sus hijos. Porque es que sus vidas no son ejemplares. Sus vidas no están demostrando pasión por Cristo Jesús. Jesús fue y es el Hijo perfecto. Modeló para nosotros, por medio de su relación con los discípulos, lo que es ser el Padre perfecto. ¿Sabía eso? O sea, Jesús no solo fue el Hijo perfecto para el Padre, sino en su posición de maestro, de Señor de los discípulos, Él fue modelo de Padre perfecto. ¿Sabía usted que Jesús le llamaba a sus discípulos hijitos? Padre perfecto. Entonces Jesús es la imagen exacta del Dios invisible. Quien lo siga aprenderá de primera mano cómo ser un buen padre que instruye a sus hijos. Y los resultados se los dejamos al Señor. Porque no somos llamados a tener buenos hijos. Somos llamados a ser buenos padres. Porque buenos hijos no está en mi control. Pero ser buen padre sí está en mi control. Son decisiones que yo tomo en obediencia a la palabra de Dios. Si eres padre, tienes el santo llamado a instruir a tus hijos. Si eres padre, tienes el santo llamado a instruir a tus hijos. Por favor, cumpla con ese llamado. Ese es su primer llamado, su más alto llamado. Como compromiso, decido ser el protagonista en la instrucción de mis hijos. Tomo esa decisión. Así estén grandes, así estén medianos, pequeños, yo tomo la responsabilidad de ser protagonista y los voy a criar. Lo que tenga que hacer, lo que pueda hacer, según el nivel de años que ellos tengan.